significa la prostitución cúltica, es decir, los sacerdotes fomentaban la prostitución. Era un desorden increíble. Entonces este pueblo viene con su carga de idolatría, su carga de costumbres, de costumbres, de malas costumbres, su desorden en la vida familiar. Entonces cuando se está formando como nación, hay que legislar sobre esos temas. Por eso es que Jesús le responde a los fariseos cuando le preguntan sobre el asunto. Él les dice: a los hebreos se les permitió dar carta de divorcio, no por mandamiento, sino por vía de concesión, porque al principio no fue así. El propósito de Dios no era establecer relaciones desechables, sino una relación para toda la vida. Entonces Jesús cita la institución del matrimonio. Cuando Dios instituye el matrimonio, Dios mismo determina lo siguiente: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el pueblo hebreo se está organizando como nación, trae todo ese desorden, y entre esas cosas está la vida familiar. Entonces, ¿qué pasa? Se casaron Pedro y Petra, se casaron, pero resulta que ahora a Pedro no le gusta algo de Petra. ¿Por qué? Porque se levantó por la mañana y la vio despeinada, y ya le cayó mal, ya no la quiere, ya no le gusta. Entonces, ¿qué hacía? La despedida, y se buscaba a Julia. Y entonces Julia sí, porque Julia sí era chévere, pero resulta que Julia le quemó las arepas. Entonces despedía a Julia y se buscaba a Ramona, y así estaban en ese bochito, y así vivían en sus pueblos. Se casaban y hacían desastres, se casaban y se daban en casamiento como cambiar de camisa. Cuando el pueblo se está organizando, Dios tiene que poner orden en eso. Entonces, cuando se legisla el divorcio o los procedimientos para el divorcio, no se está mandando a la gente a divorciar, ni está Dios diciéndole a la gente que eso es la voluntad de Dios. No, lo que está haciendo es tratando de controlar de alguna manera. Y les explico lo siguiente: ¿cuántos de ustedes consideran que un cristiano evangélico puede jugar lotería sin ningún problema? Los cristianos evangélicos no jugamos lotería. ¿Eso es un delito? No es un delito, porque no está tipificado en las leyes como delito. A nadie lo meten preso porque juega lotería. Entonces, ¿es buena la lotería? No es buena. ¿Por qué tenemos la lotería entonces? ¿Por qué viven abriendo centros de lotería y todo el mundo vende lotería y se compra sus quinitos, su plegordo, su acumulado y todas esas cosas? ¿Por qué? Explicamos lo siguiente: la lotería es un vicio en la economía de cualquier país, por varias razones. Una de esas razones es porque la lotería invoca el azar y no el trabajo creador. Dios nos creó a nosotros para ser trabajadores, creativos, creadores. Cuando Dios puso al hombre en el Edén, lo puso para que lo labrara y lo guardara. Era vigilante, cuidaba, era mayordomo y tenía que trabajarlo con sus manos. Cuando Dios le dice: con el sudor de tu frente comerás el pan, y tendrás que pelear con la tierra para que te dé la comida, tendrás que luchar contra los espinos, los cardos, le está hablando que el problema, la maldición que le cae por causa del pecado, no es el trabajo, sino lo duro del trabajo. Va a ser más fuerte, va a ser más tedioso, te va a cortar más, sacarle el fruto a la tierra, va a ser más duro para ti por causa de tu desobediencia. Eso es lo que Dios le está diciendo, pero no le está diciendo que el trabajo sea el castigo. Por eso la canción del negrito del batey no es bíblica. El trabajo para mí es un enemigo porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, señor. Dios hizo el trabajo para dignificar al hombre, para formar su carácter, para enseñarle responsabilidad, para formar sus músculos, para formar su mente, para enseñarle a enfrentarse a las dificultades y vencerlas. Y aún con todo el asunto de que recibimos esa maldición por causa del pecado, con todo eso,
Dios no destruye al hombre y le ha permitido trabajar. Entonces el trabajo es anterior al pecado y es una bendición. Entonces el azar, cuando usted juega lotería, usted está trasladando su confianza de Dios al azar, a la suerte. Y si usted es cristiano, usted tiene un Dios que le provee, que lo bendice, que cuida de usted. Entonces, cuando nosotros tenemos leyes para la lotería, ¿qué estamos haciendo? Los gobiernos, ¿qué hacen? Una concesión. Están legislando por concesión, más no por mandato. El hecho de que el gobierno tolere la lotería, la restrinja, le ponga límites, le cobre impuestos y haga todas esas cosas, no significa que esté de acuerdo, que sea bueno y saludable para la economía, sino que si no lo controla se le vuelve un desorden. ¿A quién meten preso aquí por abrir una licorería? A nadie, eso no es un delito. Pero hace años, yo todavía era un bebé, eso era un delito. Porque el aguardiente, ustedes saben que eso hace daño. ¿Cuántas familias no han sido destruidas por la ingesta alcohólica? ¿Cuántos hombres no han llegado a su casa después de ir a una cantina, de ir a un sitio de esos de venta de licor y han destruido la casa completa? O sea, debería prohibirse, pero ¿qué pasa? ¿Qué hacen los gobiernos en todo el mundo? Lo legislan, lo controlan, le ponen límites para que no se salga de los cauces, ¿cierto? Eso fue más o menos lo que se hizo con el divorcio en la antigüedad. Y es lo que Jesús quiere decir. Cuando eso de la carta de divorcio y de las causales y todo eso, no es mi preocupación, dice el Señor. A mí no me preocupa qué causal, cuál es la causal, no. Yo tengo otra inquietud, ya vamos a hablar de eso. Pero cuando se legisló sobre el divorcio, no se estaba apañando la idea, sino que se estaba considerando la condición humana y se estaba de alguna manera tolerando, vamos a llamarlo así, y poniéndole controles para que no se abusara. ¿Cuál era el peligro para una mujer en el tiempo de los hebreos, por ejemplo, en ese contexto social? Que si la mujer era despedida por su esposo, cualquiera podía inventar que le fue infiel y la iban a lapidar. Entonces, cuando un hombre se divorciaba de su esposa, se le permitía, ojo, se le permitía, pero se le exigía ciertas condiciones. Entonces se le puso orden a un desorden, porque no se podía corregir. Y diría usted, pero si Dios es Dios, sí, pero Dios que es Dios, hace salir su sol sobre buenos y malos. Y hay mucha gente haciendo cosas malas, que usted sabe, y usted y yo hemos hecho cosas malas, y no nos ha caído un rayo del cielo y nos ha incinerado, ¿cierto? ¿Por qué actúa Dios de esa manera? Por su misericordia. Porque si Él nos tratara con la justicia de Él, sin la misericordia, hace rato no estaríamos nosotros aquí. Sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios le permite a los hombres en el Antiguo Testamento despedir a sus mujeres, les pone normas, pero no está apañando el divorcio. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí se explica bien el asunto? Y usted dirá, bueno, pastor, pero ¿cómo hago? Que ya vamos para allá. Entonces miren lo que les dice. Ustedes escucharon que se les dijo, cualquiera que repudie a su mujer, listo, no la quiero más, ya no la quiero. Se casó con una flaca, porque las flacas lo volvían loco, pero la flaca engordó. Ya no la quiero. Me divorcio. Liz Taylor se divorció, entendido, 8 veces. Y se casó las 8 veces. Escuché una historia la semana pasada que dije, oye, ¿pasan esas cosas? Sí, pasan. Se le acerca una señora de unos 60 y tantos al pastor con su candidato para el matrimonio, un hombre de unos 40 y tantos. Y el pastor, cuando está la pareja frente a ellos, resulta que este es su 8º matrimonio. Y el pastor le dice así, le tiene confianza, y porque, bueno, yo creo que había que decírselo, le dijo al hombre, tú estás loco. Tú te vas a casar con esta señora. Es la 8ª vez que se casa. Segundo,
De los 8 maridos, 5 habían muerto. Bueno, el pastor está contando la historia, porque es el pastor que de la historia, nos está contando la historia, y resulta que nos dice lo siguiente: se casaron, no hicieron caso, se casaron. El hombre todavía está vivo, pero ya se divorciaron, y ya ella se ha casado 2 veces más.